Esperaremos unos momentos y más gente y vamos a iniciar nuestra reunión de hoy día. Continuamos nosotros ahora con el esquema normativo, pero en este caso vamos a hablar de una parte más fuerte, más firme, más definida de lo que es la norma. Y es una de las que ustedes también trataron de hacer algo en la PREP, algunos, y no les fue muy bien en ese sentido, porque como no está normado, no lo tenían como normado ustedes, entonces lo hicieron de cualquier manera. Incluso les bajé puntos a algunos que pusieron números al lado de los, indicándome teóricamente, porque no sé qué querría decir, indicando una medida de algo. Eso se llama acotamiento y está muy mal hecho así, como lo hicieron. Y no sé de dónde sacaron esa idea de ponerlo así, y nadie le pidió que pudiera así, por lo tanto, eso ensucia el dibujo. Cuando nosotros, en dibujo técnico, usamos o dibujamos elementos que no corresponden a la normativa, en realidad lo que estamos haciendo es ensuciar, entre comillas, el dibujo para hacerlo más difícil de entender. Por eso se baja nota. El ensuciamiento no tiene que ver tanto con rayas, manchas o borrones, sino también tiene que ver con eso, con agregar cosas que están de más, o poner mal algunas cosas, algunos elementos, comunicar alguna idea de una manera equivocada. Todas esas cosas ensucian el dibujo. ¿Ya? Y eso es lo que en algunos casos ocurrió, en términos bastante generales. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es ver lo que es el acotamiento. ¿Eso se ve bien? ¿Sí? ¿Alguien me puede contestar si se ve bien o no? Sí, profe. Acotamiento se ve bien, ya. Estamos entonces. Vamos a partir con esto, a mirar esto. ¿Qué es el acotamiento? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros acotando? Acotándose es básicamente ponerle una dimensión específica a un objeto, indicarle en el plano a la gente cuál es la medida exacta de algo, y no que tenga que mirarlo, medirlo, sino que simplemente se la estamos diciendo, le estamos entregando esa información. De hecho, en dibujo técnico se usa mucho la frase que la cota prevalece sobre el dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes tienen un cuadrado de 40 por 40 dibujado, y ponen una cota de 45 por 40 y 45 a los dos lados, dicen, esto mide 45 aquí, 45 allá, no importa lo que mide el dibujo, es la cota la que da el valor real del objeto. ¿Se entiende? Entonces la cota prevalece. Nadie podría decir ahí, no, es que medí el dibujo y decía 40, no 45, por eso lo hice 40. No, la información que le estamos dando por escrito, en medio de la cota, es bastante clara. Y manda por sobre cualquier otra cosa, cualquier otra duda que nosotros tengamos respecto a eso, va a quedar predeterminado en esa cota. Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos en la cota. Acotar, poner estas cotas, acotar, es una mezcla rara entre técnica, porque nosotros vamos a aprender técnica, vamos a ver algunos elementos técnicos básicos ahora para seguir con este tema, algunos elementos técnicos, eso es importante, pero también existe una especie de, por decirlo de alguna manera, arte. ¿Por qué? Porque la cota, aparte de ser técnicamente correcta, tiene que verse bien. Tiene que ser estéticamente agradable de la vista. No tiene que confundir, tiene que ser clara, tiene que ser explícita. De hecho, tan artística, entre comillas, es la cota, el acotamiento, que si dos personas hacen un mismo dibujo, el mismo objeto, lo más probable es que pongan las cotas de diferente manera. Y ambas pueden estar bien. ¿Ya? Entonces, eso es un elemento que nosotros tenemos que tener claro. Eso también me dice que si ustedes me entregan una PEP, un ejercicio donde hay acotamiento, y es exactamente igual al de un compañero, sería demasiado raro. ¿Ya? Porque hay muchos elementos que hace que la gente vea de distinta manera la cota. ¿Cuál fue la primera cota que tomó, por ejemplo? Hace que las otras cotas cambien. ¿Ya? ¿Cuál es lo que más le llama la atención a esta persona en el dibujo? Eso es lo que primero acota. Cosas como esas van marcando la forma de acotar. Y no existe una sola manera de efectuar el acotamiento de acuerdo a cada dibujo. Así que tenemos que tener muy claro eso. ¿Qué es el acotamiento? El acotamiento, me va a hacer largo, es la medida de una característica de un objeto, la cual debe ser especificada en un dibujo técnico.
La acotación, también conocida como cota o dimensión, debe cumplir un conjunto de reglas para facilitar su lectura y para consiguiente facilitar la construcción de la pieza. ¿Ya? Tenemos varios elementos, 3 son importantes que tenemos que considerar. Primero, líneas de cota. Las líneas de cota son líneas finas que indican exactamente la dimensión de cada parte de la pieza, de dónde hasta dónde llega. Por eso se llama cota, porque lo acota, lo indica, como la cota en las funciones, ¿ya? Los límites de algo son el acotamiento de la función. El dibujo va a estar acotado cuando nosotros ponemos estos límites e indicamos cuál es la medida de ese límite. Quedan interrumpidas, y esto es muy raro, quedan interrumpidas en su centro para la colocación de cotas o medidas de esa parte. En el medio de esta línea, vamos a ponerla encima de la línea, vamos a poner el valor de la cota. Si esto mide 45 milímetros, trazamos esa línea y ponemos 45 arriba. Escrito y claro, para que no haya posibilidad de equivocarse al entenderla. Debe ser de espesor fino y terminar en flechas. Nuestra normativa en Chile acepta solamente las flechas, o preferentemente acepta las flechas, por decirlo de alguna manera. Existen variantes en otras ramas de la ingeniería, en otras ramas de la construcción, que a veces utilizan otros elementos para terminar, como cabezas de cota, pero en términos generales, disculpen que me pica mucho el ojo, estoy muy alérgico. Ya, pero en términos generales, acá en Chile, la cota está definida por una flecha. Estas flechas deben ser de espesor fino y terminar en flecha. Estas indican el comienzo y el final de cada línea. Las líneas de cota se deben disponer de forma tal que queden fuera del contorno de la pieza. Es decir, lo primero que vamos a hacer es tratar de que la figura esté fuera de la pieza. No esté con... O sea, que la cota esté fuera de la figura que hemos dibujado. Perdón, un segundito. Ya, perdón. Es decir, hacemos una figura, dibujamos una figura y todas las medidas, la mayor cantidad de medidas que podamos, las vamos a poner fuera de la figura. A veces es imposible, a veces hay cosas que están solamente dentro. En ese sentido vamos a tener que hacer una excepción. No es una cosa extremadamente obligatoria, sino que es una cosa que se desea que se haga de la mejor forma posible y que se valora que se haga de preferencia así. De preferencia entonces, las cotas, los acotamientos, las indicaciones van a estar fuera de la figura. Las líneas auxiliares de cota o líneas límites de cota son líneas continuas que partiendo del objeto limitan el espacio a acotar. Nosotros tenemos esta línea de acota y estas son las líneas que limitan esa línea también, líneas de límite. Se trazan perpendiculares a la línea de cota sobrepasándolas 1 o 2 milímetros. Si la línea de cota es muy corta para poder ubicar las dos flechas dentro, se prolongará por ambos lados y pondrán las flechas afuera enfrentándose. ¿Ya? Y lo otro es el número de cotas o la magnitud de la cota. Esta magnitud, número de colocarse siempre que sea posible en la mitad de la línea de la cota. Siempre. Asimismo, cuando existan varias líneas de cotas paralelas, se suelen alternar de ubicación en su respectivo número de cotas a fin de que no aparezcan uno encima del otro. Eso es por orden. Pero en términos generales, lo que nosotros debemos reconocer siempre de una cota es que hay una línea que indica la extensión de lo que estoy midiendo, hay líneas auxiliares que indican hasta dónde llega esto, y hay un número central que me indica la magnitud de esa cota que estoy midiendo. Esos tres elementos jamás pueden faltar en una cota. ¿Ok? ¿Y cómo es esto? Al acotar radios, el radio es la longitud que hay, la distancia entre el punto central y el extremo de un círculo o de un arco. Al acotar radios, las líneas de cotas deberán llevar una sola flecha. Parte en punto central, preferentemente, y llega hasta el borde, situada en el extremo que toca el arco. Su otro extremo termina en el centro del arco. Es así como se acotan los radios. Para acotar un arco, se traza la línea de cota concéntrica con el arco, en el mismo sentido, y las líneas auxiliares de cota se trazan paralelamente a la bisectriz del ángulo, para poder marcar hasta dónde está eso. Cuando es un ángulo lo que se debe acotar, la línea de cota es un arco de circunferencia, cuyo centro es el vértice del ángulo, y las líneas auxiliares de cota son prolongaciones de los lados del ángulo. Eso lo vamos a ir viendo, no se preocupe, pero para que lo tengamos claro. Esto obviamente lo voy a subir a la página para que ustedes también lo tengan como apunte. No está permitido usar líneas de contorno de eje de simetría como líneas de cota. ¿Ya?
y trazar líneas de cota como prolongación de los mismos. O sea, llegamos hasta el borde y ahí seguimos con el... No. Sí está permitido usar líneas de eje o sus prolongaciones como auxiliares de cota, como límites de cota. Nosotros podemos usar el borde de un dibujo como línea auxiliar de cota, ¿ya? Como línea de fin, pero no como línea de cota. Y esta es la figura que muestra básicamente lo que hemos conversado. Una línea de cota, o una cota, está compuesta de esto. Esta que está aquí, por ejemplo, es la línea de cota. Estas son las flechas o las cabezas de la cota, que en este caso nuestro son flechas delgadas. Por favor, siempre flechas delgadas. Quiero hacer mucho hincapié en esto. Yo de partida ya me he cansado de explicar esto, de decirle a la gente que estas son flechas delgadas. Véanlas aquí, así se dibujan, no son otras. Si alguien en una prueba, en una PEP, me pone otras cotas, otras flechas, voy a bajar puntos por eso, por favor, para que no se quejen. Entonces, el valor de esta medida está aquí en el punto central, sobre la línea de cota, a 1 milímetro aproximadamente, y está claramente indicado. Esta línea que está de aquí hasta acá, delimitada por estas líneas, y con esta línea de cota, mide 38 milímetros. Fíjense que si yo tengo 1, 2, 3 medidas que están en el mismo sentido, las trato de poner alineaditas. De esa manera se ven mucho más fáciles de leer. Lo mismo ocurre con esta medida hasta el eje y esta otra hasta el eje están indicadas. Fíjense que aquí, por ejemplo, no entra otra flechita, y así están por fuera. Esta y estas dos internas. Esta es una medida externa también. Esta también es una medida interna. Entonces, yo estoy viendo que esta, por ejemplo, es una cota que está al interior y no puedo ponerla en otro lado, no puedo sacarla. Así que acepto que esto está en el interior, sabiendo que incluso estas sí están fuera. ¿Ya? Esto es lo más importante, ojalá que estuvieran todas las cotas fuera, todas estas medidas de dimensión estuvieran fuera de la figura. Y eso da cierta limpieza al dibujo para poder visualizarlo. Los arcos, como les decía, los ángulos se miden así. Esto es un ángulo. Busco las dos líneas y mido este arco, que es el ángulo que estoy midiendo. O puedo usar una base y la línea para medirlo también. Entonces el acotamiento siempre va a estar en este sentido dibujado, diseñado, desarrollado además. Lo mismo ocurre acá. Esta figura en su lado máximo de aquí hasta acá mide 180 grados. Si se fijan bien, la línea, el valor de la cota está puesto al lado izquierdo de la línea, para que uno pueda leerlo de derecha tranquilamente. No está al otro lado, que hace complicada la lectura. Está leyéndose al lado derecho. Nosotros leemos de derecha a izquierda, la figura siempre se va a leer de derecha. La cota siempre va a estar a la derecha o arriba, o aquí arriba de la línea. Si se fijan bien, en ninguna parte la cota, el número, está debajo de la línea. Siempre arriba de la línea o a la izquierda de la línea. A la izquierda. Nosotros leemos de derecha, a la izquierda de la línea. Está la línea, a su lado izquierdo vamos a poner en el punto central el valor de la cota. Y a veces, incluso lo podemos hacer inclinado para que se pueda leer un poquito mejor. ¿Qué tenemos entonces acá? Este punto central del eje y este punto central coinciden con este otro punto central. Entonces esta medida de aquí a acá y de aquí a acá nos dan indicaciones de puntos entre ejes. Y se fijan bien que estas son menores que esta, por lo tanto la cota mayor, la cota más grande, se pone en el lado más extremo, más lejos. Lo mismo ocurre con esta. Esta es la cota más grande, el tamaño más grande de esta figura, y todas las demás que son menores van hacia adentro de manera tal de evitar cortarse entre sí. Tratar de que no se corten entre sí. Tratar de que no se entrecrucen entre sí las líneas. Aquí estoy, por ejemplo, midiendo el ángulo de 45 grados. Aquí estoy indicando que este radio de este arquito es 2 y pongo una R2. Aquí estoy indicando que el radio de esto es 15 y pongo R15. Y aquí estoy indicando que esta forma que está aquí tiene esta forma circular, si se ven aquí en la línea de segmento. Esta línea oculta. Esto debería ser totalmente redondo, pero se cortó con esta forma. Entonces, para indicar que esto es circular, pongo un diámetro aquí. El diámetro es el símbolo griego phi. Es un círculo con una línea atravesada en diagonal. Eso es phi. Y lo pongo para indicar
que esto es circular. Esta medida es un diámetro, esta medida es circular, indicándolo de esta forma. Y yo estoy indicando entonces las características de esta perforación, marco aquí y pone 2 taladros o 2 perforaciones de métrica 12 por 1.25 centímetros, que están acá. Cuando hablamos de acotamiento, tengo que tener en cuenta también qué es lo que estoy pidiéndole al operario o a la persona que va a realizar el objeto que haga. En este caso, por ejemplo, supongamos que esta es una pieza cilíndrica la cual tiene distintos diámetros de cilindro, se ven de acá de frente, este de 10, el que sigue es de 17, el otro es de 32, y este otro último es de 45, aquí dice 41 pero es 45 porque es esto. Aquí estoy indicando que estos son diámetros, aquí no tiene sentido indicarlos porque yo estoy viendo que son diámetros, ¿se fijan? Este es un diámetro y lo indico así, solamente con la medida. Ahora, yo quiero que esta persona se plante aquí y de aquí empiece a medir todos los objetos. No vaya agregando así porque se puede equivocar. De aquí a acá esta medida es 94. ¿Ya? Entonces es lo que tiene que medir. Cuando yo estoy dando esta clase de indicaciones con las cotas, le estoy entregando al operario la información como para trabajar en el objeto, para poder construir el objeto adecuadamente. Y eso es todo lo que nosotros vamos a esperar entonces de un buen plano, que entregue esa información clara. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que podemos representar una figura tridimensional de cierta complejidad de una manera muy simple con esta normativa de cota. Por ejemplo, esto, que está semicircular, con esta cota me indica que es una esfera de diámetro 20. ¿Se fijan? Entonces ya sé que esto es un cabezal esférico, que aquí tiene un cuello con radio 7, que también es circular, alrededor de esta figura. Y fíjense que acá aparece esta figura y además este sector con esta cruz de San Andrés. Esta cruz me está indicando que este sector es plano y que esto tiene un cuadrado de 15 por 15. Entonces, toda esta información acerca de este objeto, para no estar dibujándola en muchas partes, en muchos lugares, con distintas vistas, la puedo entregar así y ya sé cómo funciona. Como es una especie de perilla redondeada que se incrusta con una, o sea, que tiene una base cuadrada que se podría incrustar en alguna parte. Esa es la figura. Probablemente sea una perilla de tiro. Y aquí están las indicaciones. Fíjense que hay una cosa que es importante cuando nosotros estamos hablando de cota. Hay una medida que tiene aquí más y menos. Esto dice 32 más 0.0200 y 32 menos 0.0500. Estas son las tolerancias. Las tolerancias significa que la medida va a variar entre el máximo y el mínimo, no puede pasar de esas medidas. Va a tener un rango para jugar ahí, porque son las medidas que nosotros estamos estableciendo que son prácticas para el uso del objeto. En la figura podemos observar una cota con la indicación de tolerancias. En el caso representado, la pieza, medida después de su fabricación, sería válida, está aceptada, si esta dimensión estuviera comprendida entre el límite superior 32 más 0.20, o sea 32.020, y el límite inferior 32 menos 0.50, es 31.95. 32 menos 0.50 es 31.95 en milímetros. Esas son las características que me hacen aprobar o reprobar una característica o una figura. Y yo lo indico acá. Esta pieza debe ser muy exacta. Las demás no tienen otras, otras tolerancias. Quiero hacer un hincapié aquí algo. Una de las cosas que nosotros descubrimos cuando estamos en la industria en general es que es muy difícil, casi imposible, medir exactamente algo o lograr que algo tenga una medida exacta. ¿Ya? Como es muy difícil, lo que nosotros hacemos en términos generales entonces es aceptar cierto grado de tolerancia. Ya está dentro del rango, entre más y menos tanto, entre una banda de medidas. Si no fuera así, nos volveríamos locos tratando de llegar a la medida exacta y tendríamos una cantidad desechada tremenda. En cambio, siempre vamos a tener tolerancias. Todas las medidas tienen tolerancias. En algunas son bien específicas, como la que me indicamos en el que recién. Ahí me estoy indicando claramente cuál es la tolerancia que yo estoy pidiendo. Y en base a eso lo indico. En otras son las tolerancias típicas del proceso. La gente sabe que todas nuestras medidas tienen una tolerancia más o menos 1 milímetro. ¿Ya? En la AP, por ejemplo, yo les toleré
que las dimensiones se equivocaran en 1 milímetro. No va a afectar para nada, igual está bien. Así que entre 40, 41 y 39 no hay mayor diferencia para efectos de esta tolerancia aceptada. ¿Ok? También tenemos indicaciones de trabajo, de uso, cuando nosotros entregamos esta información. Esta, por ejemplo, es una pieza cuadrada que tiene una perforación, pero esta perforación tiene algo muy especial. Tiene este círculo externo incompleto, delgado, que me indica a mí de frente que esto es un hilo de rosca, como una tuerca. ¿Ya? Este hilo de rosca se muestra aquí también. Tenemos el borde completo de la figura aquí, la perforación completa, y el hilo de rosca, es decir, la profundidad del hilo que le hemos hecho a esta figura. Y como se indica aquí, es la longitud roscada total. Y esto pasa de largo. En el caso contrario, acá, tenemos esta figura que es es muy similar, de hecho no hay ninguna diferencia en este, excepto que esto está paisado, similar. Y tenemos este, que es la longitud del taladro de la perforación, la longitud máxima, y la longitud roscada, que la rosca no llega hasta el fondo, llega hasta cierta cantidad nomás. Y esta forma que está aquí puntuda, se dibuja así, porque es característico de las perforaciones, dejar esa punta. Entonces, esto pasa de largo, es un taladro o una perforación roscada pasante, esto es un taladro o una perforación roscada ciega. Y esta es la forma en que estamos mostrándola. Este es un perno, y está mostrado el hilo de ambos. Este hilo, por ejemplo, aquí coincide con el espesor interno de la perforación, y este de aquí coincide con la profundidad del hilo que hemos dibujado. ¿Se fijan? Entonces, así aseguramos que tenemos una unión firme. Con eso ya vemos la primera parte de estos elementos. ¿Qué nosotros tenemos que tener muy claro? Lo vamos a indicar así. Siempre vamos a estar dibujando de esta manera. Yo voy a estar dibujándolo muy, muy grueso, para que se pueda notar. Esta es la figura, y en este sentido, ¿dónde está el...? Yo trazo las líneas de límite, que son más delgadas, que no tocan la figura. Trazo la línea de la cota, que es más delgada. Tiene que notarse la diferencia entre la línea de cota y la línea de la figura. Si yo no las noto, si en el dibujo no se nota, esto es causal de bajada de punto. Y luego dibujo la flecha. La flecha es alargada y delgada. Por favor, es alargada y delgada. ¿Ya? Y tengo aquí la forma de la cota. Y finalmente me falta el valor. Y yo escribo el valor acá. Ahí tengo indicado el valor. Estoy indicando entonces el tamaño de esta cota que tengo dentro de la figura. Quiero hacer mucho hincapié en esto. Esta es la forma de la flecha, de la cabeza. Así de delgada, que mide aproximadamente 4 a 5 milímetros, y esto tiene 1 milímetro de ancho. ¿Ya? Esta es la forma en que estamos haciendo nosotros. Vamos a poner normalmente 5, 4, 5 y 1 milímetro de ancho. No tiene más. Dibujemos esto así. De hecho, si ustedes me dibujan esto no sirve. Si ustedes me dibujan esto no sirve. ¿Ya? Si ustedes me dibujan esto no sirve. Ninguna otra cosa sirve, solo esto. Esto es normativo, esto no puede cambiar, esto no lo estoy diciendo yo, esto es lo que nosotros estamos realizando, desarrollando. Como les dije, hay otras actividades de ingeniería que usan otra terminación. Por ejemplo, es muy común en mueblería usar esta terminación. ¿Ya? Pero eso es para los mueblistas viejos. Los muebles de ahora se dibujan con esta flecha. ¿Ya? En la industria metalúrgica a veces usan esta terminación, pero ya no se usa tanto como ahora que se usa esta flecha. Por lo tanto, nosotros en dibujo técnico en la industria vamos a usar esta sola flecha. Por favor, quiero que hagamos mucho hincapié en esto.
5 milímetros más, 1 milímetro de espesor. ¿Ya? Ok, con eso tenemos. Otra cosa que tenemos que tener claro entonces es cómo estamos proponiendo la construcción de la figura. Si nuestra figura se ve de lado, hacemos las líneas, trazamos, construimos las flechas y ponemos la indicación. Normalmente yo la pongo media en diagonal, da lo mismo, puede ser derecha, pero la pongo media en diagonal y al lado izquierdo de la línea. Siempre, sin ninguna duda, el número está arriba o al lado izquierdo si está lateral. ¿Estamos? No hay alternativas. Esto, por ejemplo, escribir esto así, poner esta cota, está malo. ¿Ok? Poner esta cota así está malo. ¿Ya? No hay duda respecto ¿Profe, la del lado derecho porque estaba malo, disculpe? ¿Esta? Sí. Porque la cota tiene que estar al lado izquierdo de la línea. ¿Te fijas? Aquí está al lado derecho. Perfecto. Ese Y número... en caso de que, por ejemplo, el dibujo estuviera en el centro y yo lo dibujo al lado derecho de la cota del agua al lado derecho, ¿está malo también? No te entendí de nuevo. Por ejemplo, si yo tengo una figura que está, no sé, en un centro, digamos, y yo las cotas las realizo al lado derecho, ¿está malo? ¿A este lado? ¿Sí? No, para nada. Mira, te voy a contar una cosa. Como esto es una... Es como... No, a ver, vamos a decir que no es una regla estricta, pero es una regla que hay que tratar de respetar. Lo más probable es que siempre nosotros tengamos estas primeras cotas. Casi todas las cotas deberían estar así, o arriba o al lado derecho. ¿Te fijas? De preferencia. Si no hay más alternativa, por ejemplo aquí, claro, aquí no me queda otra que poner esta acá. ¿Te fijas? Pero siempre, claro, pero la más importante, ojalá siempre estar aquí, al lado derecho o arriba. Eso es. y cuando son por el costado, tiene que, por ejemplo, la que ahí le puse al lado derecho, la medida tiene que ir por dentro. Acá. Ya, ¿y la del lado izquierdo también va por dentro? Así, al lado izquierdo. Ya. Siempre, ¿dónde lo noté? Siempre las medias van arriba o al lado izquierdo. Al lado izquierdo de la línea. Aquí. No hay... Cuando una cota se realiza por la parte inferior de una figura, ¿también va arriba? También va arriba. No importa dónde sea, siempre el número de la cota, la magnitud, va a estar arriba de la línea de la cota. O al lado izquierdo de la línea de la cota. Eso sí que no hay trámite ahí. No hay nada que discutir. Uno puede discutir, por ejemplo, y de hecho puede pasar después, oye, profe, es que no pude poner la cota en otro lado, tuve que ponerla adentro. Ya, ok, eso es discutible, eso es conversable, no hay problema. Pero si tú me dices, no, es que me molestaba y tuve que poner el valor debajo de la línea, eso no. Eso es crítico, eso no es conversable. Así de estricto en ese sentido. No es más allá que eso. Ahora, ¿cómo se construye esta línea? Quiero que pongamos mucha atención a esto. Vamos a tener el final de la figura, acá, y vamos a construir la cota de la siguiente manera. Vamos a trazar, acá está mejor, desde el punto límite, pero sin tocar la figura, una línea delgada, hasta el punto límite, sin tocar la figura, otra línea delgada. No toca la figura, para no provocar confusión. Trazo una línea y dejo un espacio sobrante hacia arriba, 1 o 2 milímetros, ¿ya? Y ya tengo entonces la base de la cota. Dibujo la flecha, muy delgada, para indicar la longitud de la cota, y en el punto medio escribo el valor. Y listo. Esos son los 3 elementos básicos de las cotas. Esos son los que no van a poder cambiar nunca.
También puede ser que yo esté dibujando, como decía, círculos, donde voy a trazar la línea y voy a poner, aunque aquí es obvio, pero voy a poner diámetro 38. El símbolo que se pone así, esto es phi. Phi 42, por ejemplo, me indica que esto es un diámetro de 42. También si tengo un arco, voy a poner esto y voy a poner R25. Siempre arriba, ¿se fijan? Arriba de la cota. Voy a poner que esto es un radio de 25 milímetros. Estoy entregando esa información de esa manera. Yo, cuando no queda absolutamente claro, especifico el radio y especifico el diámetro. Ya, pero si está muy obvio, no es tan necesario. Tampoco es hacer mal si no ponen el phi de repente cuando está dibujando, en este caso, un círculo. Pero, por ejemplo, si yo tengo esto, y tengo esto, aunque no debiera, puedo poner aquí diámetro 4. ¿Te fijan? Para indicar que esta medida sí es una perforación. O sea, lo puedo hacer aquí. Ya vamos a ver qué significan estas líneas. Yo estoy indicando a la gente que esta es una perforación de diámetro 4, aunque aquí no se ve perforación, ¿te fijas? Esto sí me da mayor indicación. Entonces, las cotas yo las tengo que usar de manera que entreguen información, que eviten cualquier tipo de confusión. Y cuando uno dice que deben ser las necesarias y suficientes, les cuento específicamente. Las notas que ustedes tengan van a disminuir si faltan medidas, si faltan cotas, ¿ya? Si hay cosas que deberían haberse medido y que no están dimensionadas, disminuye su nota. Por el contrario, si hay unos elementos que tienen muchas cotas de más, si lo medí aquí y lo vuelvo a medir acá, también bajan las cotas, la nota. Las cotas tienen que ser las necesarias y suficientes. ¿Cómo las disponga yo? De la forma en que sean más fáciles de entregar. Ahora, fíjense ustedes que, no sé si ustedes tienen comunicación en un ramo de comunicación, pero hay una cosa que se llama la intención comunicativa, en el sentido que yo tengo que hacerle entender a la gente las cosas. Por lo tanto, lo que hago siempre es hacer este trabajo mucho más fácil. Y todos los elementos que estoy entregando en el dibujo tienen que aportar a esa facilidad de lectura. Si yo marco una cosa aquí y esta misma cosa está marcada en el otro lado, la misma, en la otra vista, estoy llenando de complicaciones la gente, la figura. Incluso me puedo hasta equivocar. Como pasó, por ejemplo, en esa figura donde decía 45K y el otro lado decía 41, ¿se acuerdan? La gente se equivoca cuando hace esas cosas. Mide en una sola vez, en una sola ocasión, en una sola parte. Esa doble acotamiento que se puede hacer, ese doble dimensionamiento, también es penalizado porque confunde. Mientras más limpio, más estéticamente grato sea un dibujo, más fácil es su lectura y menos complicaciones va a tener la persona que va a tratar de desarrollar o diseñar, construir este objeto que nosotros estamos acotando, dimensionando o dibujando. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de que la gente trate de entender. Una de las cosas que yo les dije en principio, y que muchos de ustedes en la PEP no lo respetaron, fue que ustedes tienen que dibujar a prueba de. ¿Ok? A prueba de error, a prueba de que no existe la más mínima posibilidad de equivocarse. Por ejemplo, aquella persona que, supongamos en la PEP, me marcó rumbo es tanto, rumbo es 56 grados noreste, y yo no lo veía en el dibujo, existe la posibilidad que me haya equivocado, que se haya equivocado, que le haya puesto en cualquier lado y le haya dado por casualidad el valor, no tenga idea o alguien le dijo. ¿Se fijan? Entonces, pongamos la medida. ¿Dónde lo medí? Aquí. Este es el rumbo, aquí. Y el rumbo es 56 grados noreste. Siempre la información necesaria para que todo el mundo entienda, sin estar preguntándose cosas cuando estamos viendo un plano. Esa es la esencia del dibujo técnico. Hacer que todo sea lo más fácil de leer, lo más completo en información y con la menor posibilidad de que la gente se equivoque al leerlo. Las cotas nos ayudan mucho en esto. Y vamos a seguir practicando las cotas más adelante. ¿Ok, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Algún que comentar?
Yo, profe, es que se acuerda que yo ayer, bueno, entre tarde a la clase, no sé si usted lo hablaba antes o qué, pero yo ayer le envié un correo preguntando sobre la longitud verdadera. No sé si usted ya lo revisó. ¿Cuál era? ¿Cuál era tu? A ver, cuéntame. Para ver, porque me llegaron harto. No, la mía era una pregunta puntual sobre el tema de la longitud verdadera, ¿no? No a mí me había dado 45. Ya no te contesté esa, pero yo le contesté a algunos. Que, ¿sabes qué? Yo lo estuve viendo también y esa pauta que me corrección que tengo parece que no es correcta, la voy a revisar yo. ¿Ya? Yo creo que le contesté a alguien así. Yo le contesto aquí lo mismo. Voy a revisar yo, me parece también, yo también me asaltaron dudas respecto a eso. Así que voy a hacer este ejercicio completo, lo voy a hacer yo por mi cuenta, voy a verificar esto y ahí vamos a ver si está equivocado o no. Ahora, esto que voy a hacer ahora del ejercicio, que lo voy a hacer yo, es como la FIFA, ¿se entiende? A partir de aquí, si yo digo que es 40, nada más, pero voy a revisar. Nada que hacerle. ¿Ah? Nada que hacerle si ahora sale 40, no, nada que hacerle. Nada que hacerle, por eso te digo, si en ese sentido eso, pero lo voy a hacer, honestamente lo voy a dibujar porque honestamente tengo dudas yo también. ¿Ok? Ya, profe, muchas gracias. No estamos. Eso lo voy a hacer la próxima semana porque vamos a tener tiempo libre. ¿Les parece? Porque tengo otras cosas que hacer, obviamente, tengo otras cuestiones. Pero la próxima semana me voy a darme un tiempo para hacer todo eso. Incluso voy a subir a la página, como les indiqué también, voy a subir a la página la prueba resuelta, tal como debería verse más o menos. No va a ser exacta, pero es una idea de cómo debería estar para que la comparen con lo suyo también. ¿Ya? Eso también nos puede ayudar más adelante. ¿Estamos entonces? Profesor, Sí, dime. si no me equivoco, no ha mandado el link de la clase de laboratorio. Disculpa. Que no ha mandado el link de la clase de laboratorio al correo. ¿Están seguros? Según yo no. Ay, Revisé bien. Conmigo no le haya llegado el link. A mi profe me llegó el link, Y tampoco me llegó solo el de teoría. llegan los dos juntos y esta vez llegó solamente el de este. Sí, se supone que llegan. No ha llegado, les voy a mandar de nuevo inmediatamente, ¿ya? Gracias, profe. Ya, qué raro, porque estaba seguro que le había mandado, pero voy a mandarla inmediatamente. Estamos entonces. Nos vemos entonces en el laboratorio, les mando inmediatamente la... A ver, esperen mejor. No, lo voy a mandar a todos mejor, por las dudas. Sí. Ya. Estamos entonces. Chicos, nos vemos. Ya, cuídense. No, profe, gracias. Ponerme una Perdón, pena. profe. Chao. Chao, profe. Chao.